Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Quiero agradecer a Carol por toda su fuerza y por traernos a todos acá. And Steve D'Angelo for the really optimism that I share. Y bueno, yo, como dijeron, yo soy bióloga evolutiva, soy investigadora de la Universidad de Colorado en Boulder. Eh, Soy la fundadora de la Agricultural Genomics Foundation, que es una fundación sin ánimo de lucro en donde traemos la ciencia de cannabis a un público amplio. Soy la cofundadora del Cannabis Genomic Research Initiative, que es nuestro grupo en la Universidad de Colorado. Y mi investigación es apoyada por la compañía Steve Hill. ¿Cuál es el botoncito rojo? ¿Cuál hundo? Ya no es verde, perdón. Sí, pero no me... Bueno, y quiero decirles también que esto va a tener como bastantes datos y gráficos, pero voy a explicárselos. Sí, pero no, era el cosito verde para apuntar, pero no se ve. Pero bueno, vale, no importa. Entonces, estos son mis contactos, mi correo de la universidad, mi Twitter, mi página web. Y quiero empezar por agradecer a la gente que esto es un colectivo, somos todos los que colaboramos con estos datos. Ezra Hasher, Salim Feathers, Chris Pauly y nuestro director, el líder profesor Nolan Kane. A nuestros colaboradores en la Universidad de Colorado, profesor Ken Hutchison y Cinnamon Bidwell. A nuestros colaboradores en la industria y quienes me financian, Anthony Torres y Reggie Gaudino de la compañía Steve Hill. A nuestro colaborador en la industria, sin él no tendría datos prácticamente. Y bueno, voy a empezar con lo que quiero que se lleven ustedes hoy. Primero, no se guíen por los nombres de las variedades porque las variedades están mal nombradas. Segundo, llamo a los legisladores, sobre todo, a que tengan un poco más de flexibilidad con la cantidad de THC que estas plantas producen, porque esta es una hipótesis que yo tengo. Esta hipótesis no es probada, pero esta es una hipótesis según mis datos y según lo que llevo estudiando ya 6 años cannabis. Estas enzimas son descuidadas, en inglés se llaman sloppy, y estas enzimas probablemente producen varios compuestos, es posible. Y tercero, el cultivo indoor que se da en Estados Unidos o en Canadá es muy diferente a cultivar acá en los trópicos. Entonces voy a empezar. Cannabis es una planta, angiosperma, produce flores, es dioecia, es decir, machos y hembras se encuentran en diferentes plantas, es anual, o sea, los individuos mueren cada año y es polinizada por el viento, ¿sí? El polen viaja a través del viento. Cannabis es parte de la familia Cannabiaceae. Esta familia tiene alrededor de 10 géneros y alrededor de 100 especies. El lúpulo es la especie cercana existente, la especie existente más cercana a cannabis. Y lo que yo hago es que yo miro el genoma. Si yo miro todas las letras del ADN, todo el conglomerado de ADN, de material genético de estos organismos. Y la idea es poder relacionar el genoma, entonces el material genético, con las características físicas, ¿sí? El genotipo y el fenotipo, ¿sí? Y estudiando el genoma de muchos individuos de cannabis, vemos esto. Entonces, aquí lo que estoy mostrando, esto se llama un split tree graph. Aquí cada una de estas líneas es una variedad de cannabis. Entre más cercanas estén, más del genoma comparten, más relacionadas están. Esta parte de acá que parece una telaraña es la parte ancestral del genoma, lo que comparte todo el mundo. Y lo que podemos ver más o menos con este gráfico es que hay más o menos 3 grupos dependiendo de cómo dividamos estos grupos. Entonces está la marihuana de hojas anchas en morado, la marihuana de hojas angostas en azul y el cáñamo industrial. Sí, el cáñamo que se utiliza para fibra, para biocombustible. La marihuana de hojas anchas y de hojas angostas se utiliza medicinal y recreativamente.
Entonces, primero, las variedades están mal nombradas. Entonces volvemos acá a nuestros tres grupos y voy a hacer un zoom acá a la marihuana de hojas angostas, ¿sí? A la parte azul. Y entonces vemos que hay muchas variedades y vemos, por ejemplo, que están esas dos Durban Poison o esas dos Crypt Out Cookies o esas dos Chocolate, que probablemente son la misma cosa, comparten mucho del genoma, están pegaditas la una a la otra. Pero ahora encontramos, por ejemplo, esas dos Jack Herer que están más relacionadas a algo diferente y no entre sí, aunque tienen el mismo nombre. Y vemos también esta Girl Scout Cookies, y si hacemos un acercamiento, un zoom al otro lado del gráfico, vemos entonces que hay otras dos Girl Scout Cookies que están más relacionadas a otra cosa, y estas otras Kosher Kush que también están más relacionadas a otra cosa. Así que realmente los nombres no nos están mostrando la relación que hay entre estos individuos. ¿Sí? ¿Claro? Bien. Y, por ejemplo, en Colorado al menos, cualquier cosa que tenga menos del 0.3% de THC se llama cáñamo. Pero vemos esta variedad acá, Otto, que fue desarrollada por Ben Holmes, cuya foto mostré al principio, y Otto tiene menos del 0.3% de THC, tiene bastante CBD, pero realmente no se agrupa con el cáñamo. Es más bien como un híbrido entre el cáñamo y la marihuana de hojas angostas. Entonces, tal vez estas leyes están también ayudando a el mal nombramiento de las variedades. Este problema de los nombres fue discutido por Soler y colaboradores en el 2015 y por nosotros en el 2017. Y como decía Steve DeAngelo, el cannabis se puede usar en tiene muchísimos usos: medicina, biocombustible, fibra para ropa, productos de aseo personal, y tal vez por toda esta variedad fenotípica, tal vez por esto existe el mal nombramiento. Esto es algo que puede estar sucediendo. Entonces, cuando la industria nos dice índica y sativa, y entonces las índicas son bajitas y tienen las hojas anchas y son verdes oscuras, y las sativas son altas y tienen las hojas angostas y son verdes claras, realmente esto es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable porque entonces está asumiendo que entonces las sativas son los tréboles y las picas, y entonces las índicas son los corazones, y no se pueden revolver entre sí. ¿Sí? Son como fijas, está asumiendo que todas esas características están fijas, estáticas, y realmente eso no es así. En biología todos los organismos tenemos este proceso hermosísimo que se llama la recombinación, donde un pedacito del cromosoma de mamá y de papá entonces se combinan, y gracias a la recombinación entonces tenemos, por ejemplo, los ojos azules y el pelo rojo, o los ojos azules y el pelo negro, o los ojos azules y el pelo rubio, o los ojos café y el pelo rubio. Gracias a la recombinación podemos entonces tener la forma de los ojos de papá y el color de los ojos de mamá. Gracias a la recombinación somos diferentes a nuestros hermanos. Entonces realmente estamos revolviendo todos estos genes. Entonces realmente aquí lo que vemos, por ejemplo, es la cuantificación de la forma de la hoja. Esto se llama morfometría geométrica, y lo que nos da este gráfico es el morfoespacio. Y lo que vemos a este lado del gráfico de acá es que la hoja es más achatada y los folios laterales están mirando como hacia allá. Y lo que vemos en este lado del morfoespacio acá es que la hoja es alargada y los folios laterales están mirando más o menos como hacia abajo. Pero esto es independiente del sexo. Es decir, las hembras pueden tener una hoja alargada o los machos pueden tener una hoja alargada. Es completamente independiente del sexo. También es completamente independiente la cantidad de CBD que produzca la planta con la forma de la hoja. Es decir, usted puede tener una hoja ancha con mucho CBD o una hoja angosta con mucho CBD, completamente independiente. Al igual que la producción de THC. Puede tener una hoja angosta con mucho THC o una hoja angosta con muy poco THC, completamente independiente. Entonces, volviendo a esto que nos dice la industria,
tal vez están hablando de cómo se sienten al consumir ciertas variedades. Entonces, por ejemplo, las índica tal vez es porque sienten como ese analgésico, ¿sí? Como el couch lock effect. Y las sativas son más energéticas. Y tal vez ese efecto sedativo es dado por el linalol, que también se encuentra en la lavanda. Y el efecto energético hasta ahora realmente no sabemos cuáles son los compuestos. Pero de nuevo, ese linalol que da ese efecto sedativo puede estar asociado con una planta alta, o con una planta bajita, o con una planta verde oscura o verde clarita, ¿sí? No tienen nada que ver. Entonces, de nuevo, las variedades están mal nombradas. Los consumidores no están consumiendo tal vez lo que es promocionado, y esto puede llegar a ser problemático para las personas que le están consumiendo para medicina, que necesitan que su medicina sea la mejor y que les dé calidad y que siempre sea lo mismo. Y realmente puede que los dispensarios y los cultivadores no sepan lo que están produciendo y lo que están vendiendo. Entonces, no se guíen por los nombres, pero ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo que debe ser obligatorio examinar las variedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta variedad que aquí en este caso se llama Girl Scout Cookies, produce estos químicos, este quemotipo, pero entonces usted va al dispensario y dice, hey, yo estoy usando esto con este quemotipo para mi dolor de espalda. Entonces le dicen, no, no tenemos esa, pero tenemos algo que es muy parecido, que tenía un quemotipo muy parecido, que se llama Danielitas Weed, ¿sí? Pero entonces lo que tenemos que hacer es realmente examinar, no solamente para cannabinoides, sino para terpenos también. Otra cosa que se podría hacer, mi recomendación, es si usted utiliza esta variedad Wonder Woman para su dolor de espalda y no hay esa variedad en el dispensario, le pueden decir en el dispensario, hey, pero tenemos esta otra, Skunk Number One, que es muy similar genéticamente. Entonces tal vez puede servir para lo mismo. Pero de nuevo, entonces aquí hay que examinar las variedades para su genoma. Bueno, ahora la segunda sugerencia. Estas enzimas, una enzima es un compuesto que cumple una función, que hace algo, ¿sí? Entonces, estas enzimas pueden ser sloppy, como descuidadas, y esto creo que es realmente importante para la legislación. Entonces aquí está la ruta bioquímica, cómo se producen los cannabinoides. Y quiero que algo quede muy claro. De aquí para arriba pasa en la planta, de aquí para abajo no pasa en la planta. Entonces me voy a enfocar en esta parte de la ruta bioquímica. Entonces vemos que estas son tres enzimas, la THCA sintasa, la CBDA sintasa y la CBCA sintasa. Estas tres enzimas utilizan el mismo precursor, que es el ácido cannabigerólico, el CBGA, ¿sí? Y entonces estas enzimas utilizan el CBGA y producen THCA o CBDA o CBCA. Cuando yo caliento esos compuestos, entonces produzco THC o CBD o CBC, y eso pasa por fuera de la planta, que es esta parte de aquí, lo que pasa por fuera de la planta. Ahora, en la literatura podríamos decir que estas enzimas son enzimas promiscuas, están usando el mismo precursor. Pero algo que yo creo, y esto es una hipótesis, esto no se ha probado, pero algo que yo creo que puede estar pasando, es que estas enzimas, la THCA sintasa, bajo ciertas condiciones pueda producir algo de CBDA y viceversa, ¿sí? Entonces por eso son sloppy, por eso son descuidadas. ¿Y por qué creo yo esto? Yo creo esto porque, primero, la estructura bioquímica es muy similar. Y segundo, los genes responsables de estas enzimas son muy parecidos, pero estamos hablando de muy parecidos de 90% o más.
en su secuencia genética. ¿Sí? Entonces yo creo que es posible que bajo ciertas condiciones, que no sé cuáles sean, pero que bajo ciertas condiciones la THCA sintasa produzca un poco de CBDA y viceversa, o la CBCA sintasa produzca un poco de THCA. Hay una relación bastante particular entre la cantidad de THC y de CBD. Entonces, en este gráfico, en el eje X, el eje horizontal, vemos el porcentaje de THC y en el eje vertical vemos el porcentaje de CBD. Y hay individuos que producen mucho THC pero muy poco CBD, y hay individuos que producen mucho CBD y muy poco THC, ¿sí? Y vemos también, este es un gráfico que saqué de un artículo de 2014 por Nora Volkov, que es la directora del National Institute for Drug Abuse, el Instituto Nacional para el Abuso de Drogas. Recomiendo mucho este artículo. Y esta es la marihuana que ha sido confiscada en los Estados Unidos, y vemos que la cantidad de THC incrementa sobre el tiempo. Entonces, en el tiempo en el eje X, el eje horizontal, y la cantidad de THC en el eje vertical. Entonces, estas son mis preguntas. ¿Sería posible que la THC sintasa produzca un poco de CBDA o que la CBDA sintasa produzca un poco de THCA? Y si esto es posible, entonces limitar la cantidad de THCA puede ser problemático para los cultivadores. Y esto es importante para la legislación. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Mi recomendación es tener un límite mayor de THC, porque usted puede tener una planta buenísima que le produce mucho CBD, pero entonces le produce un poco más de THC. Y realmente, o sea, realmente la gente no se va a trabar con 5% de THC, por ejemplo, cuando hay variedades que producen el 25%, o hay concentrados que son del 99%. O sea, realmente subirle un poquitico de 1% a 5%, pues, pero bueno, esta es la sugerencia de una bióloga evolutiva. Entonces, estos niveles de THC no se han propuesto basados en datos científicos. Esto fue alguien que llegó y dijo, bueno, ¿tú qué opinas? ¿1 o 2? No, 1, dejémoslo en 1. Pero realmente no basados en datos científicos. Y la cantidad de THC que se necesite para que sea psicoactivo para mí puede ser diferente para ustedes. Y esto no se ha estudiado. Y bueno, algo que recomiendo realmente es cultivar la mayor variedad de variedades posibles, la mayor diversidad de variedades posible. Entonces, y esto lo recomiendo porque entonces están hedging your bets, ¿sí? Como le están apostando a varios y están entonces así yendo a la segura. Y entonces, hedging your bets, o sea, si están cultivando para CBD, esos individuos de allá no les sirve. Les sirve a estos individuos de acá que producen mucho CBD. Y de pronto entonces tienen a este de allá que produce muchísimo CBD y muy poco THC. Y así entonces, hedging your bets, mantienen contentos a los inversionistas y mantienen contentos a los legisladores. Entonces yo les tengo una pregunta a ustedes. Y dejé mi cuaderno para anotar la respuesta, pero bueno, ¿cómo más creen que los legisladores pueden ser flexibles en cuanto al cultivo de cannabis? Y esto es realmente una pregunta que tengo. ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? ¿Cómo más podrían ayudarle a los cultivos, sobre todo a los cultivadores acá? Pero bueno, si no tienen respuestas, dale, Lorena. Cosechar antes de tiempo, antes que termine el ciclo completo de la planta. ¿A qué punto? Gracias. Bueno, te respondo con una pregunta. El 5% sería el porcentaje ideal para que la planta se desarrolle completamente y termine todo su ciclo completo antes de cosechar. Esa es una buena pregunta, no lo sé.
Yo propongo el 5 porque me parece que es un poco más racional que el 1 y muchísimo mejor que el 0.3. Y creo que ayudaría realmente a que los cultivadores puedan tener muchas mejores cantidades de CBD. Pero eso de nuevo es según los datos que yo he visto de la producción de CBD, o sea, les da un poco más de flexibilidad y no como que hey, tengo que, lo que acabas de decir, tengo que cortar mis plantas ya, o tengo que esa de allá, que es una muy buena planta, que huele muy rico, produce mucho CBD o lo que sea, pero como dicen en Colorado, it's hot, entonces la tengo que cortar porque produce un poco más de THC, no me parece justo tampoco, pero bueno. Entonces voy a continuar con el número 3, ¿sí? Entonces, los cultivos en bodegas indoor son muy diferentes a cultivar acá en los trópicos. Los cultivos en bodega indoor tienen un clima constante todo el año, ¿sí? Y tienen nutrientes controlados todo el año. Saben exactamente cuánto se le está echando. En Colombia vemos algo más como así con este tipo de invernaderos. Entonces, no sabemos realmente cuánto se demora la planta en crecer, qué cantidad de cannabinoides va a producir, cuál va a ser su rendimiento, cuándo va a florecer y puedo sacar millones de preguntas más. Y sobre todo, las enfermedades. Acá en los trópicos tenemos muchísimas más enfermedades que en el resto del mundo, o sea, somos mega diversos, los trópicos son mega diversos en todo, en patógenos, en todo, y realmente tenemos que tener en cuenta todas las enfermedades que están atacando las plantas. Entonces, ¿qué recomendaciones doy yo? Yo recomiendo no hacer planes de negocios y proyecciones financieras con datos de bodegas indoor, ¿sí? No basarnos en la productividad o en la cantidad de cannabinoides que se dan en otras partes. Esa es una de mis recomendaciones. Y la segunda recomendación es, de nuevo, cultivar la mayor cantidad de diversidad posible. Entonces vuelvo a este gráfico. Usted está cultivando la mayor cantidad de diversidad posible y está seleccionando para CBD. Entonces, ese grupo de allá, de nuevo, no le sirve. Le sirve este grupo de acá. De pronto tiene ese individuo de allá con la flecha roja que produce muchísimo CBD, pero se le enfermó. Entonces, tiene este otro. ¿Sí? Entonces, de nuevo, está yendo a la segura, está apostándole a mucho. Hedging your bets. Y así mantiene contentos a los inversionistas y mantiene contentos a los legisladores. Entonces, otra pregunta, ¿qué otras diferencias encuentran en los cultivos indoor con los cultivos colombianos? ¿Quién tiene una idea? Muy buenos días. Mira, nosotros en el norte del Cauca trabajamos con las comunes, las que son de la zona norte del Cauca, y hace 12 años vengo manejando esto donde hemos visto resultados tan importantes como enfermedades terminales. Los he visto, ¿sí? Porque tengo pacientes con cáncer, Parkinson, Alzheimer, y créame que tiene el caso de la punto rojo, tiene CBD y tiene THC, ¿sí? Trabajando con la Universidad de Antioquia, donde hemos visto grandes resultados, es donde aquí venimos a decir que estas matas, pues ojalá en Colombia nos las dejen manejar, ¿sí? Estamos viendo resultados tan grandes y no solamente para el ser humano, también con caninos hemos visto resultados y estamos trabajando ahorita con laboratorios para seguir avanzando y investigando. Y ustedes cultivan en el suelo y cultivan con ¿qué tipo de cultivos? A ver, las matas de la zona son muy comunes donde aguantan pues el exterior, ¿sí? Son muy de mucha técnica, ¿no? Pues por eso lo manejamos de mucho cuidado, orgánico. Ajá. Y gracias a estas plantas, como te digo, resultados grandísimos. Uh-huh. Gracias. Sí, dime.
condiciones controladas en las indoor. Estamos cultivando o se están poniendo los invernaderos para cultivar. Como tú le has dicho, las condiciones climáticas son sustancialmente diferentes a las condiciones que tienes. Y hay otro factor importantísimo que creemos que fue con lo que se vendió también Colombia, es que podíamos hacer muchos más ciclos, ¿cierto? Hay un ciclo en California y hay un ciclo en Estados Unidos, que es el ciclo del verano. Y nosotros, si cultivas afuera. Si cultivas afuera. Y si cultivas adentro, bueno, digamos que también, pero lo que está pasando también en Colombia, que la gente hasta ahora se está también dando cuenta, es que la producción de la flor está demorando mucho más tiempo que el que tienen en Estados Unidos y Colorado. Ese es un punto buenísimo, ¿Cierto? si no le pones luces, que Claro, es ideal y claro. estás ahorrando costos. Estoy de acuerdo, pero entonces tenemos a los cultivadores del Cauca que lo tienen a campo abierto, o los cultivadores grandes que están entrando a la industria, pues que son estas grandes compañías. La luz también afecta en diferentes zonas que tenemos en el país. Muy diferente a la luz que tienes en Cundinamarca, a la luz que tengas en Río Negro o a la luz que tengas en los llanos. Muy diferente a la humedad que tengas en los llanos, que son las grandes hectáreas del cáñamo que se está pensando poner, a las grandes hectáreas que tengas en Cundinamarca. Las variedades que son famosas en Estados Unidos, que son famosas en Canadá, son variedades que no se comportan en el trópico. Arranca porque en Colombia les encanta la mosca blanca. Entonces, el control de mosca blanca es muy diferente. Y hay otro gran problema que estamos encontrando en los cultivadores, es que la oferta de productos orgánicos no es suficiente para Colombia. Entonces, es aquí la gran oportunidad que tienen estas compañías de traer productos orgánicos a Colombia, que además no vengan con los precios volados con los que se pagan en Estados Unidos en dólares, ¿cierto? Productos orgánicos que se acoplen al trópico y que sean realmente asequibles para el cultivador pequeño. Seguramente estas grandes industrias tienen la capacidad, pues seguro tienen la capacidad económica de poder importar todo esto. Y los legisladores como el ICA y el Ministerio de Salud y todo esto tienen que ser mucho más ágiles a traer la materia prima que necesita pues el mercado nacional. Eso básicamente. Pero eso me interesa mucho, mosca blanca. Es que no se me olvidó mi libretica, pero yo te voy a buscar y te voy a preguntar todo lo que acabas de decir. Sí, última. Yes. One more thing, I think that the growing conditions indoor versus outdoors, you'll see big differences in terpenes and the terpene profile, and you'll also see things like mycotoxins because of humidity and growing conditions and sunlight. So in Canada, for example, where it's very controlled with the light, the moisture, the humidity, and they get several growing seasons out of it, it's much different than, say, grown outdoors. But the price difference is huge. Sí, y la diferencia de costos es muy grande, lo que él acaba de decir, y además porque ponerle luces, que idealmente acá en los trópicos no. Idealmente tendríamos plantas acá en los trópicos que no hay que suplementarlas con luz. Y yo creo que eso es muy posible encontrar. Yo creo que con cruces tradicionales lo vamos a lograr. Les voy a contar más adelante por qué, pero el problema es que no es rápido. Esto toma tiempo. Legisladores y financieros, esto no es para mañana. Paciencia, ¿sí? Paciencia. Pero esto se logra y les voy a contar por qué. Pero bueno, entonces otra que yo creo que es muy importante para esto es las condiciones del suelo. ¿Sí? Las condiciones del suelo y el sustrato donde se cultiva la planta, porque muchos de estos cultivos indoor, en Colorado, en Canadá, por ejemplo, utilizan coco, y el coco realmente es prácticamente algo que sostiene la planta, pero no tiene ningún nutriente. Entonces le ponen todos los nutrientes a la planta, ¿y qué pasa? Cuando usted riega la planta, todos los nutrientes también se van. Ahí en el coco sí hay ciertas bacterias, pero no sabemos si son las mismas bacterias que se encuentran en el suelo con la planta. No sabemos si esas bacterias realmente son beneficiosas para la planta. Todo esto obviamente hay que estudiarlo,
pero pues estamos poco a poco aprendiendo más de cómo realmente se debe cultivar la planta en diferentes condiciones. Entonces, bueno, hoy les tengo una ñapa. ¿Cómo se dice ñapa en mexicano? Como un extra. Pero bueno, les tengo una ñapa. ¿Cuál creen que va a ser la ñapa? ¿Ninguna idea? Bueno, les voy a contar cuál va a ser la ñapa. Cultivar la mayor cantidad de variedades posible. Pero les voy a contar por qué. Y esto incluye al cáñamo industrial, importantísimo el cáñamo industrial, y las variedades que se han venido cultivando acá tradicionalmente, Punto Rojo, Mango Biche, Santa Marta Gold, etcétera, porque estas variedades probablemente se han aclimatado a estas condiciones, ¿sí? Y entonces cruzar estas variedades que se han aclimatado a estas condiciones con otras variedades que podemos traer, me parece importantísimo. Ahí estamos de nuevo cogiendo esos genes y los estamos mezclando, ¿sí? Entonces hay una medida en biología que se llama pi, que es la diversidad en los nucleótidos, en las letras del ADN. Entonces, por ejemplo, esta segunda secuencia comparada con la primera difiere en una letra. Esta de acá difiere en 3 letras. Entonces, lo que uno hace es que uno toma todo el genoma y cuenta cada una de las letras en donde difiere y así saca este estimado que se llama pi. Entonces, volviendo a nuestros 3 grupos, nosotros contamos pi en estos 3 grupos y este es este gráfico. En el eje vertical, el eje Y, tenemos a pi y en el eje horizontal, bueno, y tenemos a nuestros 3 grupos. Este tipo de gráfico, que se llama un gráfico de cajas y bigotes, box and whiskers, nos muestra la mediana, que es el número de la mitad, o sea, si usted ordena a todo el mundo, ese individuo que está en la mitad, esa es la mediana. Y nos muestra la dispersión de los datos. Y lo que podemos ver más o menos con este gráfico es que pi para cannabis, para estos 3 grupos, está entre el 2 y el 3%. Que eso así no nos dice nada, pero si lo comparamos con otras especies, como por ejemplo los bonobos, los chimpancés, los humanos, el tomillo, el maíz domesticado, todas estas especies tienen menos del 1% en diversidad. En otras palabras, cannabis tiene 2 o 3 veces mayor diversidad en su genoma que todas estas especies. En otras palabras, si usted coge a 2 hermanos de cannabis, 2 plantas que son hijas del mismo padre y de la misma madre, esas 2 plantas pueden tener mayor diversidad entre ellas que lo que hay entre ese chimpancé y yo. En otras palabras, hay muy poca endogamia, very little inbreeding, muy poca endogamia. Y eso puede ser problemático, Inés, para lo que estábamos hablando, puede ser problemático para medir, por ejemplo, ciertas características de ciertas variedades. Ah, no, esta variedad entonces tiene las hojas anchas y mide uno, no sé qué. Eso es muy difícil porque hay mucha variación. Cuando usted está hablando, por ejemplo, de skunk number 1 y skunk number 4, esos son hermanos. Eran hermanos que la primera semilla y la cuarta semilla, pero son hermanos. Entonces hay muchísima variación, incluso cuando son hermanos. Lo mismo que Chemdog number 4 o Chemdog number 1. Son 4 semillas, la primera y la cuarta, ¿sí? Pero son hermanos. Entonces hay muchísima variación, que es muy importante porque entonces podemos revolver muchos genes y podemos crear nuevas variedades y podemos crear cosas que no existen. Y eso a mí me emociona muchísimo. Pero lo difícil es entonces esa endogamia y es poder decir, esta variedad siempre va a medir tanto, siempre va a tener la hoja de tal color, siempre va a tener los folios delgados. Ese es el problema. Pero bueno, hay otras especies que tienen esta misma cantidad de diversidad en su genoma, como los girasoles domesticados, los girasoles silvestres, Arabidopsis, no sé si hay algún otro biólogo por ahí, y el maíz silvestre, el que no ha sido domesticado. Y bueno, aquí volvemos entonces a nuestros 3 grupos y algo que queríamos saber era el número de genes relacionados a la producción de CBD. ¿Sí? De CBD, esa CBDA sintasa que les mostré antes, ¿cuántos genes están relacionados a la producción de esa enzima? Y lo que vemos aquí
de nuevo un gráfico de cajas y bigotes. Lo que vemos aquí es que más o menos hay entre 1 y 2 genes en la marihuana de hojas anchas y en la marihuana de hojas angostas, y más o menos hay como entre 0 y 1 gen en el cáñamo. Pero miren el cáñamo, la caja es mucho más grande, ¿sí? La dispersión de los datos es muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, sí, la mediana es menor, pero hay un rango mucho más amplio, al igual que los genes de THC. De nuevo, estas dos, la marihuana de hojas anchas y de hojas angostas tiene más o menos entre 1 y 2 genes, el cáñamo tiene más o menos entre como 0 y 1, más o menos, pero la dispersión, el rango de los datos, el rango de ese número de genes en el cáñamo es muchísimo mayor. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Porque hay que cultivar cáñamo. Bueno. Y también si vemos ahora la cantidad de cannabinoides que producen, en este caso THCA en este primer grupo de columnas, CBDA en ese grupo de columnas, vemos que para THCA la marihuana de hojas anchas produce más, y para CBDA es el cáñamo. Y vemos también que hay diferencias en otros cannabinoides. Por ejemplo, el cáñamo parece produce más CBD, produce más CBC, y para otros terpenos, por ejemplo el merceno. Entonces, entre más variedades, más diversidad tengan en su cultivo, más posibilidades hay de tener más terpenos, de tener más cannabinoides. Y ahora voy a llegar a un punto en donde voy a hablar de biología de noveno. Entonces, para aquellos que durmieron en la clase de noveno, aquí está de nuevo. La célula de la planta. La planta en la célula tiene el cloroplasto, que es un órgano, un organelo, sí, un órgano chiquito, y tiene también la mitocondria. El cloroplasto es el responsable de la fotosíntesis, entonces de convertir a la luz en comida. Y la mitocondria es la responsable, es como la batería de la célula, ¿sí? En donde está la energía. Tanto el cloroplasto como la mitocondria tienen un genoma propio, un genoma muchísimo más pequeño que el genoma nuclear. Y este es el genoma del cloroplasto, es circular, este es el genoma de la mitocondria. En este caso, estos genomas que vemos aquí son de una variedad de cáñamo que se llama Carmañola. Pero lo que realmente queríamos hacer era saber cómo eran los genomas del cloroplasto y de la mitocondria, cómo era la diferencia en estos grupos, ¿sí? En cuántas letras difieren los individuos que están en estos grupos en su genoma del cloroplasto y de la mitocondria. Y esto fue lo que encontramos para el cloroplasto. Lo que vemos aquí es que hay 51 individuos que tienen el cloroplasto completamente igual, no difieren en ninguna letra, ¿sí? Este individuo acá, Canatonic, difiere en 2 letras, 1 y 2. Este individuo de acá, R4, difiere también en 2 letras, 1 y 2. Pero aquí la mayoría de los individuos tiene este cloroplasto, y aquí encontramos cáñamo, marihuana de hojas anchas y de hojas angostas. Pero lo que vemos es que el cáñamo se encuentra en otros grupos también, en donde no se encuentra la marihuana de hojas anchas y de hojas angostas. Y vemos algo muy similar con la mitocondria, ¿sí? Hay 50 individuos que tienen exactamente la misma secuencia en la mitocondria, y vemos que el cáñamo es el que más difiere, ¿sí? Entonces el cáñamo al menos difiere mucho en las secuencias del cloroplasto y de la mitocondria. Entonces sabemos que el cáñamo puede tener mayor diversidad en su genoma que el cloroplasto, que la marihuana de hojas anchas y de hojas angostas. No sabemos realmente en dónde está esa variación. No sabemos si esa variación está en genes de resistencia para enfermedades, o en genes, no sé, de altura, o en genes del tamaño de la hoja, o en genes de floración. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que probablemente el cáñamo tenga mayor diversidad en su genoma, ¿sí? Y cuando vemos pi, cuando contamos de nuevo el número de letras en el que difiere, vemos que el cáñamo difiere mucho más, tanto en el cloroplasto como en la mitocondria. Hay unos individuos por allá que son súper diferentes, ¿sí? Entonces, de nuevo, toda esta variación genética,
Toda esta variación fenotípica ayuda a que cannabis pueda usarse de muchísimas maneras. Y entonces esto nos va a ayudar a poder revolver estos genes y poder entonces producir variedades nuevas y entonces poder traer toda esa diversidad que existe, sobre todo en el cáñamo, poderla traer a la marihuana recreativa y a la marihuana medicinal. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo de una manera más consistente, ¿sí? Sabiendo qué genes son los que traemos de un lado para el otro. O sea, al final eso es lo que yo voy a hacer. Ya voy a terminar y ya te doy la palabra. Entonces, los cannabinoides. Los cannabinoides tienen muchísima más variación de lo que creíamos. Además, estos genes son muy similares y ya sabemos que están muy próximos los unos a los otros. Y los cannabinoides, el contenido de cannabinoides puede ser un producto del número de copias, la secuencia, las letras y también de la expresión, si se expresan o no estos genes. Y entonces, de nuevo, cultiven la mayor diversidad posible, las variedades que se han venido cultivando desde siempre, el cáñamo industrial también, y apuéstenle a muchos hedge your bets, ir a la segura, y así mantienen contentos a los inversionistas y a los legisladores. Entonces vuelvo a lo que quiero que se lleven de esta charla, de lo que acaba de decir, la biología de noveno, si quieren también, pero sobre todo estos 3 puntos. Primero, las variedades están mal nombradas, así que no se guíen por los nombres. Sativa e índica probablemente no significan mucho. Más flexibilidad en cuanto a la cantidad de THC. Y eso es muy importante para la legislación, si hay algún legislador por aquí que quiera cambiar la ley. Y el cultivo en los trópicos es muy diferente a cultivar indoor en Canadá o en Estados Unidos. Y de nuevo, cultiven la mayor diversidad posible. Y bueno, manténganse al tanto de más investigación. Este es mi mail, de nuevo mi Twitter, mi página web. Ahí encuentran lo que yo hago en la Universidad de Colorado. Y esta es... Se quedaron en la biología de noveno, no se preocupe que aquí estoy. Bueno, y entonces esta es la fundación sin ánimo de lucro, las donaciones son libres de impuestos, estamos en este momento buscando benefactores, queremos empezar un instituto internacional independiente. Todas las grandes industrias tienen un instituto independiente de los gobiernos, independiente de la industria que hace investigación, ¿sí? Y investigación no sesgada. Entonces, considérenlo. Y ahora sigo con preguntas. Muchas gracias. Sí, dale que tú tenías. Mira, ella... Pues sí, dale. Se está mandando a caracterizar las variedades por... Aló. Sí. El ICA nos está haciendo mandar a caracterizar las variedades por medio de las PEAs. Los que venimos en la industria agrícola sabemos que para sacar una PEA es porque tú estás mostrando una estandarización de tu variedad. Y lo que nos estás demostrando en tu tesis es que siembre más variedades para que pueda haber una polinización cruzada y lo acabas de decir, la estandarización de la variedad nunca se va a dar por el mismo componente de la planta. Entonces, ¿qué hacemos perdiendo tiempo y plata ante el ICA para caracterizar? 1 año y medio fácil se puede ir una caracterización. ¿Cuánto llevas en una investigación de una sola variedad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque lo que el ICA está pidiendo, sí, yo estoy de acuerdo que es un poco ridículo, como cuánto mide el número de folios, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, yo sí creo que vamos a llegar allá, yo creo que vamos a llegar como lo hacemos con los perros. Entonces, el pastor alemán mide tanto, tiene el pelo de tanto y entonces sirve para los policías. El pincher mide tanto, no sé qué, y son muy, es muy homogéneo. Nos hemos demorado muchísimo tiempo en llegar allá y en tener el pincher y el Doberman, el pastor alemán y bla, 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 bla.
Pero para cannabis vamos a llegar allá, nos va a tomar un poco de tiempo, pero creo que eso que pide el ICA, que en este momento es irrisorio, va a ser muy importante para el futuro porque nos está poniendo unos estándares. Allá tenemos que llegar, allá estamos con el sorgo, allá estamos con el arroz, allá estamos con muchísimas otras variedades que sabemos cuál es el número de folios, cuánto mide la planta y va a ser difícil, ¿sí? Va a tomar muchísimo tiempo, pero vamos a llegar allá y creo que va a tomar muchísimo tiempo, mucho menos tiempo del que ha tomado con otros cultivos. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos un genoma. Porque cuando nosotros estábamos cruzando perros y gatos, lo hacíamos como que cuál es el que me parece más bonito y cuál es más pequeño. Ahora lo podemos hacer mirando un genoma y mirando el genoma y diciendo, ah, esta tiene tal gen, esta no tiene tal gen, cojamos esta y cojamos esta otra. ¿Sí? Ahora eso es lo que hacemos. Market Assisted Selection se llama eso. ¿Sí? Usando marcadores en el genoma. ¿Sí? Y entonces eso lo podemos hacer con maíz, se sabe muchísimo, pero sí, o sea, en este momento, en el tiempo, lo que están pidiendo, pues no es... Sí hay marcadores moleculares. ¿Qué? No, están en CBI y son gratis. Marcadores moleculares hay en todo el mundo, es decir, un marcador molecular en Colombia, no, estos marcadores moleculares existen en todo el mundo, por eso es que publicamos un genoma y decimos cuáles son los marcadores moleculares, ¿sí? Entonces no es que existan en la nacional, no, es que existen públicamente en todo el mundo y eso es lo que estamos haciendo, hay marcadores moleculares ya para los cannabinoides, hay marcadores ya para los terpenos, estamos buscando marcadores moleculares ya para el tiempo de floración, entonces eso sí existe y estamos yendo a pasos muy rápidos. En el 2011 el ensamblaje es como ¿cómo se dice? Puzzle en español, rompecabezas. Entonces el ensamblaje es como el rompecabezas del genoma. Para los humanos tenemos un rompecabezas buenísimo. Tenemos 23 cromosomas y sabemos que en el cromosoma 1 están estos genes, en el cromosoma 2 están estos genes, el cromosoma Y, etc. En cannabis, el ensamblaje en el 2011 tenía 18.000 pedazos y ahora tenemos uno al 2019, o sea, ¿cuántos años son esos? Son más o menos 6 años, 2018, pero más o menos 5 o 6 años y ya tenemos un ensamblaje de 10 pedazos. Todavía no sabemos realmente a cuál llamar cromosoma 1 y a cuál llamar cromosoma 2, y 3 y 4, porque el cannabis tiene 10 cromosomas, pero estamos yendo a pasos muy rápidos. Entonces todo eso que pide el ICA en este momento no es posible, pero va a ser posible en poco tiempo. Y creo que eso nos está dando estándares. ¿A qué tenemos que ir? Goles, ¿sí? Aims. What do we need to aim for? ¿Sí? Sí. No, pero no, ¿por qué? Para eso estamos gente como yo. En la vida real, para usted como cultivador, tiene que contratar a gente, o sea, que eso es lo que hacen las compañías. Usted como cultivador no hace eso. Eso lo hace una persona como yo que sabe leer un genoma. Y voy y le digo a usted, mire, en mi opinión, usted debería hacer esto. Esto es un consejo, como le da un abogado. Un abogado va y le dice, yo lo aconsejo a que usted haga esto. Lo mismo, yo le aconsejo a que usted cruce esta con esta otra. ¿Sí? Es lo mismo. Además hay una cosa, acá, ¿cómo estás? No, Hay un tema también que uno tiene que tener en cuenta cuando, por ejemplo, el ICA uno le pide el tema de las PEAs, que son unas pruebas de estabilidad agronómica, unas pruebas de evaluación agronómica, que uno tiene que mostrar es una estabilidad. Si uno en esta industria piensa en el final, en el cliente que está pidiendo, digamos, un aceite, que en el paciente que está pidiendo un aceite con unas composiciones, con unos perfiles de cannabinoides, con unos perfiles de terpenos. El tema de la estabilidad genética, en realidad, cuando uno habla con el ICA, es un tema de propagación clonal. Desafortunadamente, uno cuando empieza a mirar el tema de la propagación por semilla, es una reproducción sexual. Y cuando uno mira la estabilidad genética, la segregación de una familia es supremamente alta. Si uno mira semillas, que uno pueda decir son semillas estables, genéticamente uniformes no existen.
Uno puede tener cultivares que vengan de las mismas líneas genéticas, pero si uno coge los hermanitos, que es lo que Daniel está diciendo, uno se va a mirar y no son iguales. Es como una mamá y un papá, tiene 2 hijos y son diferentes. Entonces, cuando uno le pide realmente el ICA a las PEAs, a mí sí me parece que es correcto en el sentido, tiene muchos vacíos y aún tiene muchas falencias y hay cosas que se están trabajando con el ICA para mejorar el tema de las pruebas de estabilidad. Pero hay que cambiar ese concepto, así como pasó en la industria de las flores, y es que una variedad de cannabis estable para poder vender en la industria tiene que venir de propagación clonal. En este momento, de nuevo, en este momento tiene que venir, y estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir usted, en este momento tiene que venir de propagación clonal porque hay demasiada variación, pero una vez tengamos endogamia, una vez empecemos a cruzar hermanitos, ¿sí? Y tengamos mucho inbreeding, que es lo que ha pasado con los perros, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado con los gatos? ¿Qué es lo que ha pasado con el sorgo, con el maíz, etcétera, etcétera? Por eso es que lo que mostré, el maíz domesticado, por eso tiene tan poca variación genética, a diferencia del maíz silvestre, porque ha habido mucho inbreeding. Una vez tengamos eso, entonces sí vamos a poder decir variedad 1, que voy a llamarla, no sé, Super Lemon Haze, whatever. Variedad 1 es de este tamaño, huele a limón y tiene tanto porcentaje de limoneno, tiene las hojas de tal manera. Vamos a llegar a eso. En este momento no estamos ahí, pero sí creo y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, que eso nos permite un estándar. Hacia allá tenemos que ir, ¿sí? Como que es una luz al final del camino. Allá es a donde tenemos que llegar. Entonces, sí, el ICA nos está pidiendo cualquier cosa, que en este momento respondimos cualquier cosa. Yo también llené esos papeles, respondimos cualquier cosa. ¿Cuántos foliolos? 7 y esta otra 5. ¿Sí? Sí, pero en un momento vamos a llegar allá. ¿Más preguntas? Sí, jefe. No. Estabas hablando de que más o menos vamos a llegar a un momento en el que vamos a personalizar a nivel genómico cada uno de estas variedades. Estabas hablando que hay 3 grupos principales. Dentro de esos grupos mostraste que si se acaba una variedad en donde yo voy pues a comprar, me dan otra que tiene más o menos las mismas Eso es lo que yo recomiendo, esa es mi recomendación. ¿Eso está validado en términos de personalización? O sea, me refiero a que la personalización de la medicina nos va a llevar exactamente a que pidamos personalizadamente una variedad en particular. Cuando tú dices que puedo reemplazarlo, ¿realmente son los mismos genes? O sea, ¿me está produciendo la misma concentración, la misma molécula? Si, si realmente el fenotipo es similar. Y lo que yo recomiendo es que nos guiemos realmente por lo que la planta esté produciendo, por los cannabinoides que la planta esté produciendo, más no por los nombres, porque los nombres no significan nada. Ahora, si eso es personalizado, esa es una muy buena pregunta, porque ahí vienen los estudios que tenemos que hacer. Si lo que yo siento al consumir esta variedad de cannabis hoy es lo mismo que voy a sentir mañana cuando la consuma, si es lo mismo que siente usted cuando lo consume, ¿sí? Si yo necesito fumarme 2 plones y usted necesita 20, eso no lo sabemos, ¿sí? Hasta ahora eso no lo sabemos. Entonces, pues, gracias a que no sabemos muchas cosas, yo tengo trabajo. Y ya a nivel evolutivo quería saber la planta en términos silvestres, ¿hacia dónde se dirigía? ¿Hacia producir más THC, más CBD o a disminuir esas cantidades? Wow, esa es una pregunta que puede generar controversia. Porque primero, no sabemos por qué la planta produce estos cannabinoides. ¿Sí? La planta produce estos cannabinoides, no sabemos cuál es la función ecológica. Algunos dicen que es para la radiación ultravioleta, otros dicen que es para la herbivoría, pero realmente no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que alguien llegó, se fumó, los indios en la India lo que hacían era unas grandes fogatas y se trababan todos. ¿Sí? Entonces sí sabemos que en algún momento llegó alguien y dijo como que, oye, esto me traba. Pero que la planta produzca los cannabinoides para traernos a nosotros, creo que nos hace demasiado arrogantes. La planta producía estos cannabinoides y simplemente nosotros no la encontramos y ¡pam! ¿Sí? Y al igual que muchísimas otras plantas, ¿sí? Entonces oak trees producían el ácido acetilsalicílico, de ahí lo sacamos, y la aspirina, ¿sí? Pero bueno, vale. Yo quería hacer una anotación a la pregunta que tú hacías sobre la diferencia de cultivo en el exterior y el cultivo aquí en Colombia.
Yo soy sembrador tradicional. Yo he podido notar que lo que cambia son los métodos de cultivo que usamos nosotros, porque nosotros aquí trabajamos prácticamente a condiciones tropicales, no usamos... Aló, ahora sí. Disculpa, no. Sí. Quería responderte un poco la pregunta que hacías de la diferencia entre cultivos del exterior, me refiero a Canadá y eso aquí, y la diferencia que hay aquí en Colombia. Nosotros usamos métodos de cultivos tradicionales, que yo he notado, por ejemplo, que en el Cauca el cultivo tradicional se perdió porque estamos usando la luz. Y para nosotros llegar aquí a tener una estabilidad de la planta como tal a nuestro trópico, lo primero que tenemos que hacer es quitarle la luz. ¿Sí? Hacer un método de cultivo que tenga un mejoramiento genético en el cual ya se vaya adaptando a las horas luz de nuestro trópico y ayudándonos de la luna, pues veo que eso se ha perdido también en los cultivos que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues quería hacer esa anotación de que nosotros somos aquí muy diferentes y todo lo que usamos es muy diferente en lo tradicional a lo que nos están induciendo la industria del exterior, que pues va a haber problemas porque nosotros aquí venimos con métodos que todavía ni han salido a la luz, por decirlo así. Entonces, como esto es un aprendizaje constante, yo podría decir que a futuro el problema va a ser los costos también, porque si se van a venir aquí a buscar que aquí los costos son menores, pero vamos a usar lo mismo, entonces no veo la diferencia, ¿sí? La diferencia que es usar nuestros métodos de cultivo, nuestros métodos tradicionales y recuperar lo que se ha perdido, que es usar la luna, las horas del sol, ¿sí? Que pues lastimosamente la tecnología es muy buena, pero también es muy mala. Sí, no, mire, eso es cierto, hay que tener una relación costo-beneficio, yo estoy de acuerdo con eso. Si usted no le pone luces, lo que estaba diciendo, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir usted, porque entonces necesitamos variedades que se adecúen a la luz de acá. Entonces ustedes traen las variedades de no sé dónde, Holanda, y entonces la dejan afuera y entonces florece cuando está así chiquitita, porque dice, ay, 12-12, ya es hora de florecer, ¿sí? Entonces, pero esa planta de pronto, no sé, produce mucho THC o tiene una característica muy buena, y ahí vienen los cruces, y ahí es donde viene el Market Assisted Selection, y ahí es donde podemos empezar a cruzar estas plantas con un background de saber qué es lo que estamos cruzando, ¿sí? Y entonces, y eso es lo interesante del tema, que como hay tanta variación genética, se pueden crear estas plantas, crear no me gusta, producir, se pueden producir estas plantas, ¿sí? Con cruces. Entonces cruzar, por ejemplo, no sé, la Santa Marta Gold, que crece en Santa Marta donde la humedad es como del 99.99% y probablemente le da muy pocos hongos de pronto, y cruzarla con una que, no sé, que produzca, que tiene muchos tricomas. Eso se puede hacer. Eso está esperando a que nosotros lo hagamos, ¿sí? O sea, estamos haciendo, y eso me parece importantísimo, guiarnos por lo que nos dice la naturaleza. Entonces, sí, si usted le quiere poner luces, póngale luces, le pone luces y de pronto sale más costoso, y de nuevo, entonces calcule su costo-beneficio. Si le está produciendo muchísimo más, entonces vale, entonces póngale las luces. Ahora, yo creo que entre menos luces, menos costos tengamos que implementar, pues va a ser mejor, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos, pero hay plantas que pueden producir muchísimo. Yo he visto moños de este tamaño. Entonces, eso se puede lograr. A ver, ¿más preguntas? Buenos días, ¿Dónde? acá. Bueno, vengo del departamento del Cauca también, Federación Guala Cannabis. Para responderle al señor, en ayuda, que él también es caucano, lo que pasa con la cannabis es una planta demandante de luz. Le colocamos luz es para que tengamos producción más acelerada. La idea de esto es tener ciclos productivos como las flores, porque si no, imagínese produciendo nosotros cada 8 meses o cada año, no haríamos nada. Pues, ¿Sí? pero depende, porque si usted produce cada 8 meses o cada año y produce un moño de este tamaño que tiene una cantidad de tricomas, Sí, también. entonces eso puede suplir, ¿sí? Puede ser. La pregunta, ¿se ha comprobado o ustedes ya han comprobado cuál es el tiempo de corte exacto para CBD para que no se nos pase a THC?
Bueno, yo creo que eso es variedad específico, primero. Segundo, el problema que yo tengo en la universidad es que yo no puedo llevar plantas al campus universitario porque es federalmente ilegal, cosa que acá en Colombia sí se puede hacer. Entonces, universidades, hay muchos experimentos que podemos hacer y experimentos que son sencillos de hacer. Pero entonces, y es probable que si usted está produciendo THC, ese THC, una vez es THC, una vez usted tiene THCA, eso no se va a convertir en CBDA. ¿Sí? Las enzimas, lo que yo estoy diciendo es que esas enzimas, esos compuestos que llevan del ácido cannabigerólico al THCA o al CBDA, esas enzimas probablemente sí pueden producir ambos compuestos, esa es mi hipótesis. Ahora, una vez usted ya tiene el componente, una vez usted ya tiene el THCA, eso no se va a convertir en CBDA. ¿Sí queda claro un poco eso? Ok. Que yo sepa, no hay cambio a la descarboxilación. Yo quisiera que nos explicáramos bien porque yo veo que de la parte académica es muy diferente de la práctica, ¿sí? ¿Cómo es la recomendación exacta que usted dice tener variabilidad genética, donde sabemos que el cruce polínico entre animalitos, entre insectos y viento es muy fuerte? Vamos a tener una variabilidad genética, una descompensación, me refiero yo, en cruce genético. ¿Cómo haría usted esa recomendación? Porque, por ejemplo, tener cáñamo, THC, CBD, vamos a tener una mezcolancia impresionante. Esa es una muy buena pregunta. Y yo lo que haría yo, si yo pudiera tener planticas, es tener media hectárea, 1 hectárea máximo, con muchísima variación, y sembrar todo ahí y medirle todo. Entonces usted la sembró el 15 de mayo y floreció el 20 de junio, medirle todo, condiciones del suelo, condiciones de lluvia, condiciones lumínicas, por dónde sale el sol, medirle todo lo que usted pueda, cuándo floreció, cuántos tricomas tiene, tamaño de los tricomas, todo lo que usted le pueda medir. Si usted ve un macho, saque ese macho y tenga los machos lejos, muy lejos, muy lejos. Y entonces cuando encuentra un macho que a usted le gusta, encontró a Brad Pitt, coge a ese macho y lo cruza con el resto de las hembras, ¿sí? Encontró a ese macho que no se enfermó, o encontró a ese macho que, no sé, que también olía a pino, a pineno. Entonces coge ese macho y lo cruza con el resto de las hembras, pero tiene que hacerlo de una manera dirigida. ¿Sí? No puede dejar los machos con las hembras ahí a que se fertilicen todos, no, usted coge ese macho y lo pone bien lejos. ¿Sí? Perfecto, doctora Daniela, tenemos la última pregunta. Si tienen otra inquietud, pues tenemos el receso para que puedan acercarse a ella y consultar. Una pregunta más con el señor del micrófono, por favor, habla. Ricardo, de Abonamos. Siendo los cannabinoides metabolitos secundarios, ¿usted cree que si bien la genética predefine una máxima capacidad de producción de los cannabinoides, los factores exógenos, pues y esto va paralelo a su hipótesis, los factores externos pueden influir en la producción de ciertos cannabinoides y en la concentración? Uno. Y segundo, ¿usted cree que los simbiontes con los cuales la planta coevolucionó pueden impactar en la producción de estos cannabinoides y en la concentración? Esas dos preguntas me parecen excelentes, buenísimas esas preguntas. Primera pregunta, nature and nurture, genotipo y fenotipo. Entonces, ¿qué tanto es genoma y qué tanto es ambiente? ¿Sí? Todas las características fenotípicas, todas las características físicas son parte ambiente, parte genoma, todas. Hablemos de la altura en humanos, que es supremamente estudiada. 80% de la variación en la altura en humanos es dada por los genes, 20% es dada por ambiente. Entonces, si usted tiene papás altos, probablemente usted va a ser alto. Si sus papás son bajitos, probablemente usted va a ser bajito. Así lo alimente muy bien, solamente hay un 20% de juego.
Entonces, todas estas características fenotípicas de la planta, como los cannabinoides, esta característica física de la planta, es dada también por el ambiente. Sabemos que tiene un componente genético, pero lo que no hemos cuantificado es cuánto es genes y cuánto es ambiente. Yo no le puedo decir a usted, como le dije de la altura, 80% genes, 20% ambiente, no le puedo decir eso. ¿Sabemos que hay algo genético? Sí, pero no sabemos cuánto es. Y sabemos que hay algo ambiental también, porque al parecer entonces cuando la planta está contenta y tiene mucho sol, entonces produce muchos más cannabinoides, ¿sí? Al parecer. Pero no sabemos cuánto, no sabemos si usted tiene tal gen, entonces podemos así cambiar drásticamente la producción de cannabinoides, no lo sabemos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, sobre los microorganismos. Sabemos que los microorganismos del suelo y la micorriza y todo eso son importantísimos, no solamente para el bienestar de la planta, sino también por protección para enfermedades, ¿sí? Pero tampoco sabemos qué microorganismos están ahí. Nadie los ha medido. Me dijeron que hay alguien en la Nacional que está midiendo eso en este momento y ojalá lo publiquen pronto. Me parece un estudio muy importante que midan qué microorganismos están ahí y qué microorganismos se encuentran, por ejemplo, en los diferentes suelos, porque eso cambia muchísimo. Y cuáles son los microorganismos que le permiten a la planta entonces verse mejor, entonces estar mejor, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Y también yo añadiría saber cuáles son los microorganismos que se encuentran en las plantas que son cultivadas hidropónicamente o con coco, por ejemplo. ¿Son los mismos que se dan en el suelo? Probablemente no. ¿Son buenos para la planta? No lo sabemos. Pero bueno, ya tengo que terminar. Bueno, muy bien, doctora Daniela Vergara, muchas gracias.